En cuanto al montaje físico, acá lo tenemos. Vamos a tener, pues, por supuesto, nuestro Arduino, que es el encargado de hacer todo el procesamiento. Tenemos acá en nuestro, lo que vamos a llamar en esta protoboard, el módulo de visualización, es decir, el módulo de LCD. Tenemos nuestro módulo que es básicamente de acondicionamiento. Y acá tenemos el relé que va a ser el de conmutación o de control. ¿Por qué tenemos un módulo de relé de Arduino? Básicamente porque queremos mantener el diseño en el menor tamaño posible, porque un multímetro grande deja de ser útil. Sin embargo, este módulo de Arduino de aquí tiene un circuito bastante sencillo que puede ser replicado manualmente. Como es, tenemos acá nuestro relé, un diodo entre las dos terminales de la bobina para evitar que ésta se mantenga cargada. Luego tenemos un transistor encargado de la conmutación pues, del propio relé, es decir, si está normalmente abierto o normalmente cerrado. Tenemos un LED que nos indica en cuál de los dos estados está, una resistencia en la base que va a limitar la corriente, y este cable verde sería el común, este cable amarillo sería normalmente abierto, acá tendríamos otro cable que sería normalmente cerrado, y este cable azul es el equivalente al pin que va al Arduino. Acá tenemos unas conexiones del lado negativo del diodo iría hacia VCC, y tenemos que desde el emisor iría a ground. Básicamente eso es la parte del montaje. Ahora vamos a comprobar cómo es su funcionamiento. Para el funcionamiento, acá yo tengo una fuente casera en la que estamos suministrando en este momento 10 voltios. Lo podemos ver acá en el multímetro. Ahora vamos a conectarlo a nuestro medidor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Básicamente vamos a conectar. Primero, por cómo está diseñado, sabemos que vimos en la simulación que tenemos que tener un común en tierra, es decir, vamos a básicamente conectar el, la, la tierra de nuestro circuito y la tierra y una de las ondas al negativo de la fuente, porque esto es básicamente para que nos dé la polaridad correcta. Si lo conectáramos en la otra sonda, no en la positiva, sino en la sonda negativa, pues nos daría invertido. Y por otra parte, si conectamos ya la segunda sonda y conectamos al positivo de la fuente, veríamos que en el medidor va a empezar a darnos un voltaje. Tenemos en este caso 10.6. Como habíamos medido acá era 10.2, tenemos más o menos unos 400 milivoltios de diferencia. ¿Esto por qué es? Porque la resistencia del multímetro es de 100 megas y esta resistencia que estamos utilizando acá es de 1 mega, que pues básicamente hace que la fuente tenga, o sea, al realizar la medida se tenga una imprecisión que no es tan, que es más notable en el multímetro de Arduino que en el multímetro convencional. Ahora vamos a realizar unas pruebas de mediciones de corriente. Acá primero vamos a cambiar el modo, nos va a dar 100 miliamperios. Esto porque ocurre, básicamente es porque nuestra resistencia que vemos acá de potencia es de 100 ohms y sabemos que estamos entrando 10 voltios. Si hacemos un cálculo rápido, veríamos que nos estaría dando 100 miliamperios. Realmente eso, como vimos, se está midiendo es 10.6 voltios, entonces por eso nos está dando un poquito más de amperaje. Ahora vamos a hacer unas pruebas ahora sí en unos circuitos reales para demostrar el funcionamiento real de este multímetro de Arduino. Muy bien, acá para medir corriente, ¿qué vamos a hacer? Tenemos una resistencia conectada a la fuente, está conectada a nuestro multímetro acá en circuito abierto, y acá tenemos otra resistencia que está libre en este momento. Esta resistencia que estamos aquí midiendo justo ahora es de 2.2, está desde 220 ohms. Primero, acá porque está midiendo 10 voltios, básicamente porque está en circuito abierto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pasarlo a corriente, entonces o sea, como está en circuito abierto, estamos midiendo la fuente. Si lo pasamos a corriente, se va a conmutar el relé y va a empezarnos a medir la corriente sobre la resistencia de 100 ohms, es decir, la mayor parte de la corriente. Vamos a ver que es de 4.7 miliamperios, es decir, es una medición bastante aceptable porque sabemos que nos tendría que estar dando más o menos 5 miliamperios. Ya lo vamos a mirar ahorita con el multímetro para corroborar. ¿Qué pasa si cambiamos la punta de medición a la otra resistencia? Es decir, vamos a cerrar el circuito por el otro lado. Vemos que se sube a 32 miliamperios. En este caso no lo voy a dejar mucho tiempo conectado porque la resistencia que tenemos ahí es de cuarto de watt y sí, se estaría sobrecargando y se podría quemar el componente. Ahora vamos a medir, desconectar acá
Esto para evitar posibles conflictos con el multímetro y vamos a medir cuánta corriente nos da con el multímetro. Habíamos dicho que ahí nos estaban dando 4.7 miliamperios. Si medimos en este caso, vemos que nos está dando 5 miliamperios. Porque al hacer el cálculo tendríamos que, en efecto son 5 miliamperios, porque no nos da exacto, porque esta resistencia de 2.2K es mucho más, o sea, sí es mayor que esta de 10K, pero no es mucho mayor. Entonces realmente no toda la corriente está pasando por la resistencia de 100 ohms, sino que, o sea, no todo el voltaje está cayendo en esta resistencia, es decir, no está pasando toda la corriente por el otro lado. En cambio acá, si vemos, tenía una diferencia mucho mayor. Acá teníamos 32 milis y si medimos con el multímetro, vamos a ver que la diferencia sí es mucho mayor. Al medir con el multímetro vemos que son 45 miliamperios lo que tendría que estar pasando. ¿Por qué pasa eso? Porque ahora en este caso esta resistencia ya no es, o sea, esta resistencia aquí no es mayor que la de potencia, sino en este caso es simplemente el doble. Eso significa que son equiparables, es decir, les está cayendo un voltaje similar y por consiguiente no se está pudiendo medir correctamente la corriente. Sin embargo, si tiene una aproximación bastante decente, es decir, son 10 miliamperios de diferencia, es decir, puede generar conflictos, pero realmente no es una medición tan descabellada. Ahora vamos a pasar a la medición de voltaje. Volveríamos entonces a voltímetro, nuestro medidor, y vamos a conectar acá a este punto nuestra fuente. Si pasamos la sonda a medir, vamos a estar midiendo con respecto a tierra en este caso. Si medimos acá, vamos a tener toda la fuente. En efecto, tendríamos toda la fuente. Si medimos el siguiente punto, tendríamos casi toda la fuente. Y acá tendríamos solo un poco. ¿Por qué tenemos casi toda la fuente en un lado y en el otro no? Básicamente porque acá tenemos resistencias de 220, de 2K y de 22K. Eso significa que pues el voltaje va a caer mayor parte en la resistencia más grande, que es esta del medio. Entonces pues acá tenemos una resistencia pequeña, nos va a consumir poco voltaje. En la resistencia más grande va a caer la mayoría del voltaje, por eso están ahí 9 voltios, pero si nos vamos a otra resistencia pequeña, caen apenas unos cientos de voltios. Como vemos ahí está midiendo bien, pero lo importante es saber si puede medir el voltaje que cae exclusivamente en una resistencia, es decir, como se haría con un multímetro real. Si ponemos acá nuestra segunda sonda, en este momento nos estaría midiendo. Sabíamos que la mayoría caían, acá teníamos 10 punto algo voltios y acá 9 voltios, entonces en efecto sabríamos que tenemos más o menos 800 milivoltios. Medir con el multímetro, vamos a hacer la comparación de cuánto es la diferencia. Tenemos 830 voltios en este momento y 804 voltios en el multímetro real. Eso significa 840, perdón. Eso significa que realmente es muy acertada para mediciones pequeñas. ¿Por qué pasa esto? Esto pasa por lo que decíamos anteriormente, es básicamente la ley de Ohm. Esta resistencia tan pequeña comparada con estas resistencias tan grandes, estas resistencias están haciendo un constante paralelo con el circuito a medir. ¿Qué es lo que pasa? Esta resistencia es muy pequeña, entonces al ser muy pequeña, el paralelo da este valor. Pero si lo hiciéramos con una resistencia más grande, estas son equiparables y el paralelo hace que el voltaje que caiga sea un poco diferente al que es en realidad. Básicamente acá tendremos el multímetro explicado, por qué no es tan preciso con según qué mediciones, es decir, a medida que el voltaje, a medida que las resistencias en donde se mide voltaje aumentan, pierde precisión en voltaje, y a medida que las resistencias empequeñecen en corriente, pierde precisión porque se hacen equiparables a eso. ¿Cómo se solucionan estos dos inconvenientes? Primero haciendo este divisor mucho más grande, como dijimos, esta resistencia es de 100 megas, la del multímetro real, y esta resistencia siéndola mucho más pequeña. ¿Eso qué significaría? Pues una resistencia mucho más grande o una resistencia no tan grande, pero mucho más costosa, de más watts, pero de menor ohmeaje, para que se haga menos comparable con las resistencias a medir. Dicho eso, estaría todo por el montaje. Muchas gracias.